En esta clase vamos a revisar un ejercicio del Ceneval Egel Plus, pero antes vamos a deducir la ecuación. Este ejercicio está relacionado con el espesor óptimo de un aislante cuando éste se aplica en una superficie plana. Bueno, pues para ello vamos a pensar que tenemos una placa ligeramente grande de área A', área transversal, en donde en la parte inferior la temperatura es mayor. Vamos a considerar que T1 es mayor que T2 y lo que deseamos es específicamente aplicar un aislante con la finalidad de evitar, de disminuir la pérdida de calor, ¿verdad? Entonces, como bien lo mencionamos, temperatura 1 será mayor que temperatura 2. Por lo tanto, el flujo de calor o la pérdida de calor que vamos a tener va a ir desde T1 a T2, ¿de acuerdo? Pues bueno, ya con una vez introducidos al tema, esta es la placa. Nosotros queremos minimizar aplicando este aislante color rojo. Por supuesto lo vamos a hacer en una dirección, digamos en dirección transversal al área, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también hay pérdidas de calor en estas regiones, pero vamos a suponer que es lo suficientemente delgado, ¿no? Entonces, para ejemplificar, aquí tenemos pues una placa y nosotros lo que queremos es recubrir esa placa, ¿sí? Recubrir esa placa para evitar o disminuir las pérdidas por fricción. Ahora, vamos a considerar que esta placa es lo suficientemente delgada, ¿sí? O sea que aquí tiene un espesor delta X, ajá. Pero si nosotros lo viéramos, lo que en realidad vamos a recubrir aquí es un espesor E de aislante, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener un espesor E de aislante. La temperatura en esta placa sería T2, la temperatura TE sería la temperatura justo encima del aislante, donde va a quedar ese aislante, ¿de acuerdo? Y vamos a considerar también que debido a las condiciones de temperatura externa, pues tenemos un ambiente, ¿no? El exterior que está soplando sobre esta placa, ¿no? Hay una convección, un coeficiente de convección. Pues bueno, entonces vamos a ver esta parte ahora. Por otro lado, tenemos claro que la economía va a interferir en cuánto calor vamos a perder. La cantidad de calor que vamos a perder pues va a ser en función más alta si no tengo aislante, ¿verdad? Va a ir disminuyendo a medida que yo coloque un aislante, en teoría. El aislante, recuerden que tiene conductividad, una K baja. Por ejemplo, alrededor de 0.01 watts metro grado centígrado. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver la gráfica, si no hay aislante, la cantidad de calor que pierdo es mucho y eso significa dinero. Pero a medida que yo coloco un aislante, pues entre más grande sea el espesor, disminuyo la cantidad de calor que se pierde, pero aumenta el costo del aislante, ¿no? Porque pues tiene un valor en el mercado. Entonces, en general, nosotros tenemos una curva, esta curva negra que me va a dar el costo total. Es decir, el costo total de calor, lo podemos ver como el calor, lo que se pierde más el costo de aislante, ¿sí? Este es el costo del calor y el costo total, vamos a llamarle, y le vamos a llamar una letra C, costo total. Entonces la idea es simplificar cuál es la mayor cantidad o el espesor óptimo que yo puedo recubrir una superficie para disminuir desde el punto de vista económico la pérdida de calor, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a definir algunas variables antes. Vamos a definir que n, ¿sí?, es el número de horas de operación por año, horas de operación, ¿sí? Puede ser anual, vamos a dejarlo nada más como horas de operación. La literatura dice que puede ser por año o por una unidad de tiempo. Vamos a decir que C es el costo del aislante. Y esto pues tiene costo de dólares por metro cúbico, ¿sí? K es la conductividad térmica del aislante, ¿sí?
la conductividad térmica del aislante. Y ustedes saben que tiene watts, metro, grado centígrado. Le vamos a llamar a una fracción de dinero, fracción de costo. Dice amortizante, un factor de costo para amortización. Esto viene de ingeniería económica. Vamos a suponer que T2 es igual a T de la superficie de la placa. O sea, es la temperatura de la superficie de la placa. Ok, entonces la temperatura de la superficie de la placa. ¿De acuerdo? También vamos a pensar que T infinito pues es la temperatura, ¿sí?, del medio o del ambiente. ¿De acuerdo? Vamos a llamarle Q. Aquí lo vamos a llamar Q. La tasa le vamos a llamar calor. Calor perdido. Y pues va a tener un costo, ¿no?, por cada watts o kilocaloría o la unidad que queramos. Tiene un costo, ¿sí? Y vamos a pensar que H es el coeficiente de transferencia convectivo. ¿De acuerdo? Pues bueno, ya una vez que definimos esas variables, pues vamos a encontrar cuál sería la expresión de transferencia de calor si consideramos la transferencia de calor en el aislante, ¿sí? Es decir, de T2 a T infinito. Pues bueno, entonces si nosotros lo podemos hacer de la siguiente manera, nos dicen, de Q tendría que ser la cantidad de calor. Tú sabes que Q es un delta T, es decir, de la temperatura T superficial. Esto sería T superficial menos T infinito, ¿sí? Ya con los videos de análisis de resistencias de transferencia de calor, pues tú puedes saber que esto se va a cumplir, ¿no? Y aquí, pues obviamente va a ser la resistencia debida al espesor, entre D, K, del aislante, más 1 sobre D, H infinito. A ver, aquí le voy a poner esto sería H infinito por A. Esta sería el área transversal o el área prima, mejor dicho. El área prima, ¿de acuerdo? Eso sería la cantidad de calor que se pierde en esa configuración. Ahora hay que ver cuál es el costo total. Hay que poner el costo. Le podemos llamar costo. Anual o como lo queramos, el costo entonces del calor. ¿Cuál sería? Pues sería Q', ¿de acuerdo? N sería el número de tiempo, supongamos por hora o anual, número de horas por año. Entonces Q, esto sería el calor que se pierde en watts por año, por ejemplo, ¿no? Por una unidad de tiempo. Entonces aquí el costo sería Q por N, ¿sí?, por el valor del costo del calor. El costo del calor tenemos que pues llamarle vamos a llamarle aquí Q'. Q' que sea el costo del calor, aunque ya lo definimos como Q mayúscula, ¿verdad? Mejor como Q mayúscula. No olvides que Q minúscula pues es la cantidad de calor que se pierde y esto es multiplicado por N, me va a dar el total de calor y este es el costo que hay que pagar, ¿sí? Entonces el costo sería esto, ¿de acuerdo? Si lo llevamos a la práctica anterior, pues simplemente va a ser N por Q por delta T entre D el espesor. Este es el área 1 entre DH infinito por el área prima, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál sería el costo del aislante?
Este es el costo del calor. Entonces hay que poner costo del calor, costo del aislante. Bueno, pues el costo del aislante vamos a decir que es C. ¿Sí? Sabemos que es aislante por metro cúbico multiplicado por el espesor por el área prima me va a dar los metros cúbicos de aislante y lo vamos a multiplicar por A. A dice que es un factor de amortización, esto viene de ingeniería económica, pero obviamente esta multiplicación es dinero por unidad de aislante. Pues bueno, entonces el costo total que nosotros tenemos, el costo total, pues sería la suma de los dos, ¿no? N Q delta T E entre K por A', 1 entre DH infinito por A', más el costo, el espesor, el área por A. Entonces esta es la función que nosotros tenemos y por lo tanto vamos a pues a maximizar o a minimizar, en este caso sería minimizar o encontrar el punto crítico. Si suponemos, para generalizar, si h infinito simplemente le vamos a llamar h, y si a' es un metro cuadrado, pues esto se simplifica y tenemos lo siguiente. Vamos a utilizar lo siguiente. Entonces, aquí para ello sería entonces costo total. Aquí sería N, Q, delta T, ¿sí? Así como lo tenemos. E entre K, simplemente quedaría E entre dK, porque A' vale 1 y aquí nada más 1 entre DH. Y aquí me quedaría CE por A'. A' es un valor económico. Y entonces lo que debemos hacer nosotros aquí es derivar. Tenemos que derivar el costo, que quiere decir que la derivada del costo total con respecto a quién, al espesor de aislante, tiene que ser 0. Aquí nos va a dar el punto crítico, ¿sí? El punto crítico viene de cálculo integral, te puede dar el máximo o te puede dar un mínimo, ¿sí? Entonces le vamos a dejar así, como un máximo, como un mínimo, pero es un óptimo, es un punto óptimo donde encontramos el máximo o un mínimo de una función, ¿de acuerdo? Entonces, pues hay que derivar, debemos derivar, vamos a derivar esta ecuación. Entonces, la derivada de C total, que es el costo total, con respecto a E sería pues la derivada de esta ecuación, ¿no? De esta expresión, la cual podemos escribir o vamos a escribir como U sobre B, ¿estás de acuerdo? Sería recordar la derivada U sobre B, derivada con respecto a X, por ejemplo, sería B por du con respecto a X menos U por dB respecto a X sobre B cuadrada. Algo muy similar aquí sería N Q delta T. Q mayúscula es costo, Q minúscula es cantidad de calor, entonces aquí sería la derivada B, sería E entre dK más 1 entre dH por la derivada con respecto a E de quién, de NQ y delta T, estos son constantes, luego menos, quedaría NQ delta T, por la derivada con respecto a E de esto, E sobre dK más 1 entre dH, sobre B cuadrada, aquí sería E entre dK, más 1 entre dH al cuadrado, o sea, entre dB cuadrada, más la derivada de esta expresión con respecto a E, pues simplemente es C por A'. Y bueno, pues ya de aquí tenemos que simplificar la derivada con respecto a E, como esto es constante, pues es 0. Y entonces vamos a tener que hacer esto, derivada con respecto, bueno, al total con respecto del espesor. ¿Qué nos quedaría? Me quedaría menos NQ delta T.
Derivada con respecto a E de esto simplemente sería 1 sobre dk, porque 1 sobre h es constante, simplemente nos queda esto, más CA' dividido aquí E entre dk más 1 entre dh al cuadrado. ¿De acuerdo? Sabemos que esto tiene que ser igual a 0 y tenemos que despejar el espesor. Entonces de aquí podemos decir que NQ por delta T, sobre dk, ¿estás de acuerdo? Esto entre D, E entre dk más 1 entre dh al cuadrado más CA' es igual a 0. Entonces esto es menos, así lo traíamos. Entonces aquí la idea es despejar E. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues lo primero que podemos hacer aquí es bueno, lo siguiente. Podemos poner NQ delta T entre dk sobre E sobre K más 1 entre dh al cuadrado es igual a CA', positivo. ¿De acuerdo? Y ahora nosotros tenemos que despejar E. Podemos colocar NQ delta T, ¿sí? Sobre dk. Esto sería CA' entre dk al cuadrado. ¿De acuerdo? Y entonces de aquí podemos decir N por Q por delta T entre D, CA' por la conductividad es igual a E sobre dk más 1 entre dh al cuadrado. Aplicamos raíz para poder despejar. Sería la raíz de N por Q por delta T, CA' por K. Y esto sería igual al espesor sobre dk más 1 entre dh. De aquí despejamos E. E sería igual a la raíz NQ delta T CA' por K menos 1 entre dh. Y bueno, arreglando el espesor, entonces sería E es igual a K por la raíz de NQ delta T CA' por K menos 1 sobre dh. Ahí tendríamos esta ecuación. Y de esa forma también podemos escribirla, si queremos, de la siguiente manera. La podemos escribir como NQ delta T K al cuadrado CA' K menos K sobre H. De aquí podemos decir que esto es la raíz de NQ delta T, una constante K, C por A' menos K por H. ¿De acuerdo? Pues bueno, con ello ya hemos encontrado pues la solución. Esta sería la solución. El espesor óptimo. No sabemos si nos va a dar un mínimo o una máxima cantidad de calor. Pensaríamos que un mínimo, siempre y cuando K sea un aislante, ¿verdad? Para lograr esto. Entonces, algo muy importante, en el Ceneval te lo preguntan, en un momento te voy a poner una pregunta de este tipo. Tú tienes que tener muy claro y revisa el video que acabo de subir hace poquito al canal, que tiene que ver con análisis dimensional. Tienes que tener muy claras las razones de dimensional. Fíjate, si te pide espesor, la única fórmula que va a cumplir pues es esto. Esto debe tener unidades de metro, ¿verdad? K, pues tú sabes que es wax sobre metro grado centígrado. Wax sobre metro grado centígrado. Y H, pues es wax
metro cuadrado grados centígrados. Si aplicas la ley del sándwich, aquí vas a obtener unidades de metro, lo cual tiene lógica, es razonable. Ahora, delta T, ¿qué es? Delta T es positivo. Nosotros sabemos que es la temperatura interna de la superficie menos la temperatura externa, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy importante, o ese delta T tiene que ser positivo. Entonces de esa manera nosotros obtenemos el espesor óptimo de aislante. Y fíjate, este es un ejercicio del Ceneval. Nos preguntan cuál es la expresión para calcular el espesor del aislante, y como tú bien ya lo miraste, tendría que ser esta ecuación. ¿Por qué? Porque delta T dice es la temperatura promedio en el tubo y la temperatura ambiente. O sea, este delta T, así como nos lo definen, tiene que ser positivo. Si tú te vas por esta fórmula, es positivo, puedes sacar raíz sin ningún problema, ¿sí? Pero fíjate, cuando sacas raíz y restas 1 entre DH, multiplicas por K, y esta tendría que ser la fórmula que acabamos de ver. Ahora fíjate, ¿por qué no es esta? Porque aquí la delta T quedaría positivo, pero aquí dice que es negativo. Sería raíz de algo negativo, no existe. Ya las demás no tienen lógica, porque X, si te habla de espesor, no puede ser con unidades de conductividad. No puede ser adimensional. C1 y C2 dice que tiene otra cuestión. Es muy parecido el sistema, solo que aquí es un cilindro, pero tú puedes deducirlo siguiendo la misma técnica. Pero a lo que voy es cómo analizar a partir de las unidades únicamente el ejercicio que viene en el Ceneval. ¿De acuerdo? Pues bueno, entonces así quedamos. Espero te haya gustado este video, cómo se deduce la ecuación del espesor óptimo de un aislante. Por supuesto, suscríbete al canal, regálame un comentario para motivarme a seguir creando más contenido. Y por supuesto, reproduce los videos, porque de esa manera me vas a ayudar para tener presencia en YouTube y próximamente monetizar. Saludos, nos vemos.